Era una mañana calurosa en Dubái cuando Khaled, un hombre árabe de negocios reconocido mundialmente, entró a su oficina. Con su traje impecable y su mirada de acero, parecía que nada podría sorprenderlo. La vida de Khaled era un cúmulo de riquezas, tratos y lujos, pero por dentro, la soledad lo consumía poco a poco. Desde su llegada a la ciudad, nunca había encontrado a alguien que lo comprendiera de verdad. A pesar de tener a su alrededor una legión de empleados y asistentes dispuestos a seguir sus órdenes. Sean todos bienvenidos a Historias del Armario. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Aquel día, sin embargo, algo era diferente. No era su reunión de rutina, ni las llamadas urgentes a clientes internacionales lo que le ocupaba la mente. Hoy algo dentro de él estaba cambiando. La primera mirada hacia la recepción, cuando entró a su oficina, fue lo que lo sacó de su ensoñación. Allí, detrás de la recepción, estaba Karim. Karim era un hombre joven, de origen árabe, con una elegancia discreta en su porte. No se esforzaba por llamar la atención, pero su presencia era imposible de ignorar. Su rostro, aunque imponente en su seriedad, también guardaba una calidez que pocos notaban a simple vista. Khaled había observado a Karim antes, pero hoy algo en su mirada lo cautivó. Karim, el recepcionista del edificio, parecía llevar un aire de tranquilidad que contrastaba con la intensidad de los negocios que se gestionaban en los pisos superiores. Sus ojos marrones brillaban con una suavidad única, y su melena negra caía perfectamente alineada sobre su frente. Vestía un traje simple pero perfectamente ajustado a su cuerpo, y su comportamiento serio transmitía profesionalismo. Sin embargo, había algo en su actitud, algo que Khaled no había logrado entender del todo, que lo atraía sin remedio. El primer encuentro entre ambos fue fugaz. Un simple saludo cuando Khaled entró por la mañana y Karim le ofreció la llave de su oficina. Ambos intercambiaron unas palabras cortas, pero la atracción de Khaled fue inmediata. A pesar de su vida llena de lujos y conquistas, algo tan simple como la sonrisa tímida de Karim lo dejó sin palabras. No era la apariencia lo que lo había cautivado, sino la delicadeza con la que este hombre se movía en el mundo, con una sencillez que Khaled nunca había conocido. Aquel día, Khaled pasó todo el día en su oficina, trabajando en lo que solía ser su mundo: negocios internacionales, contratos millonarios, conferencias. Sin embargo, en algún rincón de su mente, las imágenes de Karim lo mantenían distraído. Cada vez que caminaba por el pasillo y pasaba cerca de la recepción, sentía una extraña vibración en el aire, algo que no podía comprender, pero que no podía ignorar. Karim no le había hablado mucho durante el día, pero Khaled sentía que había algo más en sus miradas. Era como si ambos compartieran algo que solo ellos entendían, aunque no pudieran expresarlo en palabras. Al final de la jornada, cuando Khaled estaba a punto de salir, se encontró nuevamente con Karim en la recepción. Karim estaba organizando unos papeles cuando Khaled se acercó, algo impulsado por una sensación inexplicable. No sabía qué esperaba de este encuentro, pero sentía que algo había cambiado. ¿Vas a quedarte hasta tarde?, preguntó Khaled, aunque la pregunta no tenía mucha importancia. Sabía que Karim estaba acostumbrado a esas largas horas en la recepción, gestionando llamadas y recibiendo a clientes. Sin embargo, su pregunta sonaba diferente, como si estuviera buscando una excusa para alargar la conversación. Karim levantó la vista, mostrando una sonrisa ligera que hizo que Khaled se sintiera aún más cautivado. Solo lo habitual, respondió con una voz suave, casi susurrante. El ambiente a su alrededor parecía haberse desvanecido. Khaled nunca había estado tan interesado en una conversación tan trivial. Fue entonces cuando, por primera vez, decidió invitar a Karim a tomar un café después del trabajo, algo que jamás había hecho con ninguno de sus empleados. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Tengo la sensación de que no sabemos mucho el uno del otro, dijo Khaled, un poco más nervioso de lo que le gustaría admitir. Su invitación fue sincera,
pero algo en su voz traicionaba una necesidad más profunda. Karim levantó las cejas, sorprendido por la invitación, pero su sonrisa cálida regresó rápidamente. Claro, Khaled, ¿por qué no? Aquel fue el comienzo de algo que Khaled no había anticipado. Durante esa pequeña charla, los dos se adentraron en temas sencillos pero profundos. Hablaron de sus orígenes, de las ciudades en las que habían vivido, de sus sueños y de las pequeñas cosas que los hacían sonreír. Aunque la conversación parecía inofensiva, Khaled no podía evitar sentirse cautivado por la manera en la que Karim hablaba de la vida con tanta pasión, de cómo cada palabra que pronunciaba parecía sincera. Karim hablaba sin pretensiones, sin la falsa modestia que Khaled había visto en tantos de sus colegas de negocios. La autenticidad de Karim lo inquietaba, pero también lo atraía más de lo que esperaba. Había algo en ese hombre, algo que Khaled no podía ignorar. La charla terminó siendo más larga de lo esperado. Khaled había perdido la noción del tiempo mientras se sumergía en las palabras de Karim. A la hora de despedirse, no hubo grandes gestos, solo un apretón de manos firme, pero con algo más. Un roce de dedos que hizo que Khaled se quedara con la sensación de que había algo que no había sido dicho, algo que ambos sabían que existía, pero que aún no podían explorar. Esa noche, Khaled se acostó con la mente llena de pensamientos contradictorios. A lo largo de su vida, había tenido muchas relaciones, algunas superficiales, otras de conveniencia. Sin embargo, nunca había experimentado esa sensación de conexión profunda con alguien, al menos no con alguien tan inesperado como Karim. Algo en su ser le decía que aquello podía ser el principio de algo mucho más grande. Sin embargo, Khaled también sabía que debía ser cauteloso. Como hombre de negocios exitoso, su vida estaba llena de riesgos calculados, y este nuevo interés por Karim podría ser el riesgo más grande de todos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no quería huir de él. Así comenzó la historia de Khaled y Karim, dos mundos que parecían tan diferentes, pero que, en la pequeña chispa de esa primera conversación, comenzaron a fusionarse. Khaled, el millonario árabe, y Karim, su humilde recepcionista, se adentraban en un terreno desconocido, pero no podían evitar sentir que, tal vez, el destino los había unido por una razón que aún no comprendían del todo. Oye, suscríbete a nuestro canal Historias del Armario para más contenido así. Continuemos. Los días siguientes pasaron rápidamente, y Khaled no podía dejar de pensar en Karim. Cada vez que cruzaba la entrada del edificio, sentía esa extraña conexión, esa vibración que solo ocurría cuando sus caminos se encontraban. Aunque se había prometido mantener su profesionalismo, algo dentro de él comenzaba a cuestionar las reglas no escritas de su vida. Karim lo atraía de una manera que Khaled no podía explicarse, y aunque al principio trató de ignorarlo, la idea de poder conocer más a ese hombre comenzó a consumirme. Al principio, la relación entre ellos se mantuvo profesional, pero con el paso de los días, las interacciones comenzaron a ser más personales. Cada vez que pasaba por la recepción, Khaled encontraba excusas para hablar con Karim. Las conversaciones sobre negocios se fueron transformando en charlas sobre sus vidas, sus intereses y sus deseos. Algo tan simple como un café a media tarde se convirtió en una costumbre para ellos. Al principio, esos pequeños momentos de conexión parecían inofensivos, pero poco a poco Khaled comenzó a darse cuenta de que lo que sentía por Karim no era solo un capricho pasajero. Karim, por su parte, también sentía algo por Khaled, aunque trataba de no dejarse llevar por sus emociones. El hecho de que su jefe fuera un hombre tan poderoso, tan lleno de riquezas y logros, lo intimidaba, y al principio lo veía como una simple distracción. Sin embargo, algo en Khaled lo atraía. No era solo la riqueza o el poder que este hombre poseía, sino la autenticidad que Khaled emanaba. Aunque la vida de Khaled estaba llena de lujos y excesos, parecía haber algo vulnerable detrás de su fachada de hombre de negocios implacable. La manera en que se preocupaba por los detalles, por las pequeñas cosas, le mostraba una faceta de él que rara vez compartía con los demás.
Las conversaciones entre ellos se volvieron cada vez más profundas. Un día, después de una charla acerca de sus viajes y las ciudades que más les habían marcado, Khaled se dio cuenta de que no solo quería conocer más de Karim, sino que quería compartir su vida con él, aunque de manera sutil y sin compromisos. ¿Alguna vez has sentido que una ciudad te habla? Swing, preguntó Khaled, mientras ambos tomaban un café en la pequeña cafetería del edificio. Sí, respondió Karim, mirando fijamente su taza. Creo que todos necesitamos un lugar que nos comprenda. Para mí ha sido Beirut, el caos y la paz al mismo tiempo. No sé si me entiendes, pero esa ciudad tiene algo que me habla directamente al alma. Khaled se quedó en silencio, absorbiendo las palabras de Karim. Algo en su voz, en su sinceridad, lo conmovió. Sin darse cuenta, se acercó más a él, como si la distancia que había mantenido entre ellos se fuera desvaneciendo lentamente. A mí me pasa algo similar con París, dijo Khaled, con una sonrisa nostálgica. Es como si la ciudad me hubiera adoptado, y aunque no siempre esté allí, siento que siempre forma parte de mí. Khaled asintió lentamente. Sí, creo que lo que más necesitamos en este mundo es sentirnos comprendidos. La conversación continuó en un tono mucho más personal, pero lo que Khaled no sabía era que cada vez que compartían esas pequeñas confidencias, una conexión más profunda nacía entre ellos. Ambos se estaban abriendo, pero al mismo tiempo se mantenían conscientes de la línea invisible que los separaba, la diferencia de poder y la complicidad de sus respectivos roles. Durante semanas las conversaciones continuaron con un flujo natural, pero Khaled empezaba a sentirse inquieto. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era simplemente una amistad o había algo más entre ellos? Aunque sus sentimientos por Karim crecían, Khaled sabía que la situación era complicada. Aún así, no podía dejar de pensar en él. Se encontraba a menudo imaginando lo que sería estar cerca de Karim fuera de la oficina, sin las barreras que su puesto de trabajo representaba. Un día, después de una intensa reunión con unos inversionistas, Khaled se sintió más agotado que nunca. Decidió ir a la oficina antes de regresar a su casa y, como era costumbre, se dirigió hacia la recepción. Karim, que ya estaba casi por terminar su jornada, estaba organizando unos papeles en su escritorio. Cuando Khaled se acercó, Karim levantó la vista y sonrió levemente, algo que hizo que el corazón de Khaled diera un vuelco. ¿Te quedas mucho tiempo hoy?, preguntó Khaled, mientras se acercaba al escritorio de Karim. No, solo estoy revisando unos detalles antes de irme, respondió Karim, manteniendo su mirada fija en Khaled, como si buscara algo más en él. Khaled respiró hondo antes de hablar. ¿Te gustaría acompañarme a cenar esta noche? Después de todo lo que ha pasado hoy, creo que ambos lo necesitamos. Karim, al principio sorprendido por la invitación, asintió sin pensarlo mucho. Claro, me encantaría. Esa noche, durante la cena, Khaled y Karim se sintieron más libres que nunca. Lejos del ambiente de trabajo, se dejaron llevar por la conversación y, por primera vez, pudieron explorar sin miedo lo que había nacido entre ellos. La atracción se hizo más palpable, y las risas y los gestos amables se convirtieron en algo más. Cuando terminó la cena, ambos sabían que esa noche había marcado un antes y un después. Al llegar al coche de Khaled, no hubo palabras al principio. Fue un silencio cómodo, lleno de anticipación. Finalmente, Khaled fue el primero en romperlo. Karim, tengo que ser honesto contigo. He estado pensando mucho en ti. Karim lo miró, sintiendo una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Yo también, respondió, su voz apenas un susurro. En ese momento Khaled dio un paso hacia adelante y antes de que pudiera pensar demasiado, besó a Karim. Fue un beso suave, pero cargado de significado, como si ambos estuvieran reconociendo lo que hasta ese momento no se habían atrevido a explorar. Karim respondió al beso con la misma intensidad, como si todo lo que habían vivido hasta ahora tuviera sentido en ese instante. Esa noche marcó el inicio de algo más profundo entre ellos.
La relación que habían construido a lo largo de las semanas se transformó en una historia que ninguno de los dos podría haber anticipado. Aunque Khaled seguía siendo su jefe, algo en la manera en que se miraban ahora les decía que las reglas habían cambiado. A medida que pasaban los días, la relación entre Khaled y Karim comenzó a intensificarse. Aunque sabían que su conexión era arriesgada, no podían evitar la atracción que sentían. Todo en ellos era tan natural, tan genuino, que las barreras que se habían levantado por sus posiciones sociales y profesionales comenzaron a desmoronarse lentamente. El amor no esperaba, y Khaled había encontrado en Karim algo que no sabía que necesitaba, algo que superaba cualquier éxito, dinero o poder. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. Los días pasaron con una rapidez inquietante. La relación entre Khaled y Karim comenzó a tomar un rumbo inesperado, pero también lleno de complicidad y deseo. A pesar de que las emociones estaban a flor de piel, ambos sabían que su amor no podía ser visible para el resto del mundo, sobre todo porque Khaled era un hombre poderoso y respetado en su comunidad. Karim, por su parte, era el recepcionista del hombre más influyente de la región, y esa diferencia de estatus pesaba como una sombra sobre ellos. Sin embargo, a pesar de las barreras externas, cada encuentro en los pasillos del elegante edificio de Khaled se sentía como una pequeña victoria. Sus miradas cómplices, los momentos robados en los que se tomaban las manos en la soledad de la oficina o compartían risas furtivas en la sala de descanso, eran suficientes para que ambos supieran que, aunque el mundo exterior los observara con desaprobación, dentro de esos muros ellos podían ser quienes realmente eran. Una tarde, después de una junta importante con inversionistas, Khaled sintió una necesidad apremiante de ver a Karim. Sabía que él estaba allí, detrás de su escritorio, con su actitud tranquila y su mirada cálida, que lo había cautivado desde el primer día. Se acercó a la recepción con el corazón acelerado, y tan pronto como entró en la sala, sus ojos se encontraron con los de Karim. El simple gesto de que sus miradas se cruzaran, como si ambos compartieran un lenguaje secreto, fue suficiente para que Khaled decidiera dar el siguiente paso. No podía seguir escondiendo lo que sentía. «Karim», dijo Khaled, su voz un susurro cargado de emoción. «Quiero verte después de tu turno. Necesito hablar contigo». Karim levantó una ceja, sorprendido por la intensidad en las palabras de Khaled. A pesar de todo lo que habían vivido, siempre había habido una parte de él que se mantenía en guardia. «¿De qué se trata?», preguntó, intrigado pero aún con un poco de temor. «De nosotros», respondió Khaled, su mirada fija en la de él. «Creo que ya es hora de dejar de ocultarlo». Esa noche, después de que Karim terminó su turno, ambos se encontraron en el mismo restaurante donde habían compartido una de sus primeras cenas. El lugar, discreto y elegante, parecía el escenario perfecto para una conversación importante. Khaled no podía dejar de pensar en cómo sus sentimientos por Karim habían cambiado. Lo que al principio había sido una atracción, luego se convirtió en algo más profundo. ¿Era amor? La respuesta era incierta, pero lo que sí sabía era que no quería seguir viviendo en la incertidumbre. Karim llegó con su típica sonrisa, pero esta vez no era la misma. Su rostro reflejaba una mezcla de emoción y ansiedad. Se sentó frente a Khaled y, por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Ambos se miraron, midiendo las palabras, sabiendo que estaban a punto de cambiarlo todo. Finalmente, fue Karim quien rompió el silencio. «Khaled, yo también siento lo mismo. Desde el primer momento que me miraste, supe que algo estaba pasando, pero tenía miedo. Miedo a lo que podía significar. Miedo a que fueras mi jefe, a que no fuera lo correcto». Khaled lo miró con ternura. «No es lo correcto o lo incorrecto, Karim. Es lo que sentimos y eso es lo que importa. He pasado tanto tiempo buscando cosas materiales, luchando por el poder, pero nunca me di cuenta de lo que realmente necesitaba. Y ahora sé que lo que necesito está frente a mí.
Karim suspiró, su rostro mostrando una mezcla de alivio y felicidad. ¿Entonces esto es real? ¿No solo un capricho pasajero? Khaled sonrió con suavidad. Es más real de lo que te imaginas. La conversación continuó esa noche de manera abierta, sin barreras ni reservas. Ambos compartieron sus miedos, sus inseguridades y lo que esperaban el uno del otro. Aunque sabían que el camino no sería fácil, la certeza de lo que sentían por el otro les dio la fuerza para seguir adelante. En los días siguientes, la relación entre Khaled y Karim se hizo más evidente. Aunque aún se mantenían discretos en el trabajo, fuera de él se sentían libres. Khaled se encargó de asegurarse de que Karim tuviera un lugar especial en su vida, uno donde pudiera brillar por sí mismo, no solo como su empleado, sino como su pareja. Los días en los que pasaban juntos eran llenos de aventuras, desde cenas románticas hasta escapadas secretas a destinos exóticos. Con el tiempo, la conexión entre ambos creció más fuerte, y el mundo exterior comenzó a desvanecerse ante ellos. Sin embargo, la sombra del estatus y la posición de Khaled seguía presente. Aunque su amor era verdadero, ambos sabían que había muchas expectativas sociales que cumplir. Khaled, como millonario árabe, tenía una imagen que mantener. Las críticas, los rumores y las presiones de la sociedad siempre estaban al acecho. A veces Karim sentía que vivían en una burbuja, un mundo donde su amor existía solo en sus propios términos y no en los del mundo exterior. Una tarde, mientras paseaban por una playa privada, Karim le dijo a Khaled lo que ambos sabían pero no querían admitir. ¿Qué vamos a hacer, Khaled? ¿Vivir así para siempre, escondidos, es lo que queremos? Khaled lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. No lo sé. El mundo no está preparado para esto, Karim. Pero lo que sí sé es que te amo, y eso es lo único que importa. Karim asintió, sintiendo una paz inesperada. Te amo también, Khaled, y aunque el mundo no lo entienda, mientras tú y yo estemos juntos, eso será suficiente. El tiempo pasó, y aunque la relación entre Khaled y Karim tuvo sus desafíos, ambos lograron encontrar una manera de vivirla en sus propios términos. El amor no siempre fue fácil ni aceptado por todos, pero era suyo, y eso los mantenía firmes. Así, entre las dificultades, la pasión y las inseguridades, el amor entre el millonario árabe y su recepcionista siguió creciendo, mostrando que, a veces, los sentimientos más sinceros son los que nos llevan a arriesgarlo todo. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.